Bien, buenas noches. Vamos a empezar con la clase de hoy. Darles la bienvenida. ¿Se escucha bien? Por favor, siempre pregunto por si acaso estos aparatos no funcionan. ¿Se escucha bien? Gracias por la confirmación. Bien. Vamos a continuar pues con el tema de la operativa del comercio exterior, ¿no? Justo ayer, bueno, en principio me olvidé de comentarles que aquí vamos a ver algunos temas que hemos visto en otros módulos. ¿Por qué? Porque en los otros módulos hemos visto estos temas abocados al módulo que estamos viendo. Por ejemplo, transporte internacional también lo vamos a ver en preferencias arancelarias. También se ve ahí una parte. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para acceder a una preferencia arancelaria es el transporte directo. Entonces ahí se toca. En este curso, los temas que quizás volvemos a tocar de los módulos anteriores son más abocados a la operatividad del comercio exterior. ¿Por qué? Porque aquí hemos visto operadores. Ahora estamos reconstruyendo un poquito la historia de cómo se desarrolla todo el comercio exterior. No hemos empezado en el punto de inicio, que es la compra-venta, ¿no? La compra-venta, que es algo, en realidad, es algo un poco sencillo, si lo hablamos en términos simples, ¿no? Se hace sencillo, pero tiene mucho más profundidad, ¿no? Hay muchas más cosas dentro. ¿Cómo habíamos definido esta compra-venta? Para recordar lo que hemos visto en las clases anteriores. Tú tienes una necesidad de comprar un producto que no se fabrica acá en el Perú, que no hay aquí en el Perú, o que te sale más barato traerlo del extranjero. Puede ser también, ¿no? Puede ser que traer un producto del extranjero nos salga más barato que comprarlo aquí en el Perú. Hay casos, por supuesto, hay casos que sucede así. Entonces nosotros encontramos un proveedor, encontramos un lugar que no es en el Perú, puede ser en los Estados Unidos, puede ser en la China, puede ser en Japón, puede ser en Colombia, en Chile, incluso en Brasil, ¿no? Que son países también que tienen mucho comercio, ¿no? Y nos interesamos por él, ¿no? Decimos, ok, este producto, el que me interesa, cumple con los estándares que necesito, el precio también me es accesible, puedo comprarlo, entonces voy a hacer una transacción. Me comunico con el responsable de la la otra empresa a la que le voy a comprar, ¿no? Puedo hacer por correo. Bueno, hoy de manera principal es por correo, ¿no? Pero puede ser por teléfono, puede ser quizás por el tema de el tema de la página del mismo usuario, ¿no? Y hoy día hay un sinfín de canales de comunicación para hacer este tipo de negocios, ¿no? Entonces, hago la consulta, que me hagan una factura pro forma, doy un adelanto, puedo pagar el 100%, depende del término de compra, pero una vez que yo haya suelto el dinero por transferencia o por depósito o cualquier otro de los medios, sucede que la carga no la voy a tener precisamente en ese momento. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? Que yo estoy aquí en el Perú y la carga está en otro país. Por eso es comercio internacional, porque si estuviera aquí en el Perú, no sería internacional. No, la carga está en otro país y me la han vendido. Entonces, de ahí venía la necesidad de que, porque es una gran distancia, legislaciones distintas, idiomas distintos, lugares distintos, se necesita tener un documento que nos proteja, un documento que nos avale, el contrato de compra-venta internacional. El contrato de compra-venta internacional está redactado, o tiene que estar redactado, en base a
en base a los estándares internacionales, que los recoge la Convención de Viena. La Convención de Viena te dice, el contrato tiene que tener esto, y tiene que indicar esto, y así sucesivamente, ¿no? Lo firman, los ven tus abogados, lo firman, lo ven los abogados de ellos, lo firman, y tenemos un seguro, ¿no? Ya es un sustento. Oye, no se cumple algo, mira, yo tengo un contrato de compra-venta, puedo recurrir a tribunales internacionales, ¿ah? Capaz no en su país, capaz no en el mío. Un tribunal internacional, ¿sabes cuál es un ejemplo? Lo que pasó Perú y Chile, el Tribunal de la Haya, ¿no? Estos tribunales internacionales en que las personas, en que los sujetos, los países, los estados, se someten por los tratados internacionales, nos pueden ayudar a resolver la controversia que se presenta. No puede ser. Entonces, el tema ahí es un tema de seguridad sobre todo. Pero dentro de este contrato de compra-venta, habíamos hablado también que era importante desarrollar, junto a los contratos de compra y venta, desarrollar el contrato de transporte. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que a la carga estar o tener tanta distancia por recorrer, es importante contemplar en el contrato de compra-venta o anexo a él un contrato de transporte. Te pregunto, y lo dije ayer y lo dije antes de ayer, ¿cuál es la actividad fundamental del comercio exterior? ¿Cuál es la actividad fundamental del comercio exterior? El comercio, ¿no? ¿Cuál es? Ahí Edison me respondió muy bien, el transporte internacional. Es la actividad fundamental, ¿eh? Fundamental. ¿Y por qué fundamental? Porque si no hubiera transporte internacional, si no existiera, el comercio jamás se podría llevar a cabo. Jamás se podría completar. Se podría iniciar con el contrato de compra-venta, se podría pagar, ¿no? O sea, está bien, podemos iniciarlo, pero no podemos culminarlo, porque ¿cuándo culmina la transacción de la compra-venta? Cuando el bien que has comprado o que has vendido le llega al consumidor final. Si yo compro algo en China, ese comercio va a terminar cuando desde China llegue a mi país. Pero puede ser también el otro caso que me compra un chino algo a mí. Entonces eso va a terminar cuando mi transporte entregue la carga al chino en su país de destino, ¿no? Que en ese caso sería China, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado que tiene que haber el contrato de transporte. El contrato de transporte, no vamos a ver cuál es la importancia del transporte. Y adicional, también se recomienda, que también lo vamos a ver en este curso, el tema de los seguros, ¿no? El seguro de carga internacional. ¿Y qué tiene que ver esto con la operativa? Mucho. ¿Por qué? Porque la operativa del comercio exterior, no tenemos que recordar que no empieza cuando nosotros ingresamos a la operación. ¿Nosotros ingresamos cuándo? Los aduaneros. Al momento de que la carga tiene que pasar por la aduana. Ahí ingresamos. Pero no es que esa carga apareció por arte de magia ahí, apareció, se teletransportó, vino, no, para nada. Esa carga tiene una historia que viene de más atrás, del transporte, de su embarque, de su fabricación. Pero hay un problema, que para nosotros poder hacer la declaración aduanera, nosotros tenemos que conocer la historia de este producto, qué ha sucedido con él, de dónde viene,
¿Cómo ha venido? ¿Por dónde ha venido? ¿Qué cosas tiene? ¿Qué implica? Porque todo eso nos lo van a pedir para la declaración aduanera de mercancías. Ya que cuando veamos el tema de los regímenes, no vamos a ver los regímenes de ingreso, de salida, etc. ¿No? Como parte operativa. Porque la parte legal lo vemos en legislación. En este caso vamos a ver la parte operativa. Perdón, aquí. Muy bien, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la parte operativa, en este caso, del transporte. A ver, el transporte hoy en día, ¿no? ya lo hemos definido como la actividad fundamental del comercio exterior, porque lo es. Es la actividad fundamental del comercio exterior. Pero hoy en día, el transporte está viviendo o está avanzando con las tendencias globales que existen. Hoy en día se viven tendencias globales dentro del comercio. Y el transporte no es ajeno a ellas, porque el transporte es su actividad fundamental. Primero, la proliferación de acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales. Los que ya llevaron preferencias arancelarias sabrán un poquito más de esto. Lo que no, lo van a aprender cuando lleven el módulo. ¿Qué es un acuerdo? Un acuerdo es un convenio, un tratado entre dos países, entre dos o más países, ¿no? Un poquito los acuerdos comerciales, ¿cómo son? Por ejemplo, los únicos que pueden firmar acuerdos comerciales son los países o a quien el país delegue. Por ejemplo, yo no puedo ir a firmar un trato con los chilenos, porque yo, como Luis Huerta, yo no puedo representar al Estado peruano. Pero usted es peruano, sí, yo soy peruano, pero yo no represento al Estado. Al Estado lo representa el partido que saca más votos en las elecciones, ¿no? El que saca más votos en las elecciones está el presidente y el presidente delega a quién o qué persona va a representarlo, ¿no? Eso lo puede hacer solo el presidente o el Congreso, por último. Entonces, entre estos dos personas de un país y el otro comienzan a hacer los acuerdos bilaterales, los acuerdos comerciales. Y hay varios tipos de acuerdos comerciales. Pueden ser bilaterales. Cuando son bilaterales es entre dos partes. Pues son dos países. Multilaterales, cuando son diferentes partes que hacen un acuerdo. Por ejemplo, la Comunidad Andina, un acuerdo multilateral. ¿No? ¿Por qué? Porque está Perú, está Colombia, está más de dos. Son dos, multilaterales son más de dos. Y pueden ser también regionales, ¿no? Los países de una región, ¿eso dónde ha pasado? Esto ha pasado, bueno, el acuerdo del CAN, ¿no? De la Comunidad de Naciones también se podría considerar regional. También otro acuerdo regional, por ejemplo, el Mercado Común del Sur, la Mercosur. La Mercosur, ¿quién lo ha formado? Lo ha formado Brasil, lo ha formado Argentina, lo ha formado Uruguay y lo ha formado Paraguay. Son los 4 países que están en la parte sur de Sudamérica, ¿no? Bueno, Brasil está un poquito más arriba, pero tiene mucho comercio ligado a esos países, ¿no? Se considera un acuerdo regional. ¿Y qué tiene que ver esto con el transporte? Por eso les decía que aquí vamos a ver algunos temas relacionados también a acuerdos comerciales. Que los acuerdos comerciales lo que hacen es fomentar el comercio. Fomentar el comercio. Mira, si tú tienes un acuerdo comercial con China, por ejemplo, y los productos que vengan de China, como van a pagar menos arancel, no, van a pagar menos arancel porque están vinculados con el acuerdo comercial, ¿no? Si pagaban 6, de todo el mundo pagan 6, pero con China no pagan nada por el acuerdo comercial. Eso va a generar que la gente prefiera importar de China y va a generar que el comercio bilateral entre China y el Perú crezca. Antes del TLC con China, no había mucha frecuencia de naves que vinieran de China al Perú. Hoy en día ya hay más.
hay más frecuencia de naves. Hoy en día también, ¿qué ha sucedido? Que el puerto del Callao, no, el puerto eso lo vamos a ver en el desarrollo tecnológico, el puerto del Callao se ha preparado mejor para recibir más barcos, ¿no? El transporte multimodal puerta a puerta. Esto es importante, el desarrollo que ha tenido. ¿Qué quiere decir puerta a puerta? Quiere decir que hay una cadena logística que puede traer tu mercancía desde la puerta del almacén del fabricante hasta la puerta de tu almacén como comprador. Hay cadenas logísticas, tú contratas a una sola empresa y una sola empresa te puede hacer todo el servicio. Son los famosos servicios door to door, que se llaman puerta a puerta, en el que tú no te preocupas de nada. Tú obviamente pagas un poco más, no pagas un poco más, y te sientas en tu mueble a esperar a que llegue tu casa. Y tu carga van a venir, van a tocar tu puerta, señor, su carga. La recibes y no haces más. ¿Quién se ha encargado de todo? La empresa que has contratado de servicio multimodal door to door. Se encarga de todo. Por ejemplo, hoy en día una de las empresas más famosas que hace esto, DHL. DHL hizo el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Que saben ya los inteligentísimos de nuestro gobierno, ya les expliqué, compraron en Xbox y dejaron las vacunas tiradas en China y no había forma de traerlas. Y no había cuándo. Contrataron a DHL, DHL fue al almacén de los chinos, ¿ah? Estaba el carro de DHL, recogió la carga, la llevó al aeropuerto, se la entregó a KLM, que fue la aerolínea contratada para traer la carga. Vino acá. ¿Quién fue a recoger la boleta en el aeropuerto? Y DHL mismo la sacó del almacén de aduanas y la llevó al Senare. ¿Se acuerdan que todos los canales cubrieron? La gente estaba comiendo canchita, estábamos, una película fue, ¿no? Que fue, bueno, el primer paso para ver si se puede acabar de una vez con esta frontera del COVID, ¿no? Pero DHL estuvo involucrado, ¿eh? Tú ves todo, estuvo involucrado desde que recogió las vacunas allá en China hasta que le entregó en el almacén del Senares, door to door, puerta a puerta. Esa es una tendencia global de transporte hoy en día, el puerta a puerta. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere complicar. Si tú tienes la oportunidad de pagar, porque obviamente cuesta más, pero si tú eres un empresario de éxito y tienes la capacidad de dinero para pagar un door to door, bueno, si lo puedes hacer, hazlo, ¿no? Claro que más caro. Pero hoy en día esa es una de las tendencias que se vive, el puerta a puerta. El desarrollo tecnológico, por supuesto, desarrolla la tecnología, avanza la tecnología y avanza el transporte. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en un mundo globalizado. La tecnología hoy en día guía nuestras vidas. Date cuenta, pandemia. ¿Gracias a qué medio estamos conectados hoy en día? ¿Gracias a qué medio podemos estudiar hoy en día? A la tecnología, ¿sí o no? El Zoom, el PowerPoint, el Internet. Si no hubiera Internet, si ahorita me cortan el Internet, yo ya no puedo darte la clase. Como ya hemos tenido veces, ¿no? Que se cae el Internet y nos quedamos sin clase. Sucede. A ustedes capaz, ustedes a veces me escriben, ¿no? Profe, tengo problemas con el Internet. Pues si te das cuenta, mira, si cortamos eso, se cae la clase. Entonces el desarrollo tecnológico también se ha convertido en una tendencia el transporte. ¿Por qué? Porque ahora tú puedes saber dónde está tu carga en tiempo real. Antes, tú comprabas una carga en China y tú no sabías de esa carga hasta los 45 días que demoraba. Hoy en día no. Hoy en día hay el servicio de tracking. ¿Cuál es el servicio de tracking? Entras a una página, pones tu documento de embarque y te dice, hoy día está la carga no sé, en China, en Fuyang. No, Fuyang es Corea. Hay un puerto en Shanghái.
Estoy en el puerto de Shanghái. Hoy día que es 22. El sábado, que es 24, vuelves a entrar. ¿Dónde está mi carga? Taiwán. A fin de mes, vuelves a buscar. Puede ser Panamá, un ejemplo. No estoy diciendo que va a ser Panamá. Ya sabes que estás en Panamá. ¿Ves el 5 de mayo? Guayaquil, cerquita. ETA, más o menos el 15. Entonces tú ya sabes. Puedes ya llevar una trazabilidad gracias al desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico ha sido un boom para el transporte. Un boom total, porque ha mejorado la seguridad, ha mejorado también en el tema del comercio esa confianza del dueño de la carga de que no se va a perder, de que no se va a caer, porque sabes dónde está, sabes dónde va, sabes más o menos cuándo va a llegar, ¿no? El desarrollo tecnológico. Y por último, ha sido importantísimo la integración de las cadenas logísticas. ¿Ya? Hoy día ya vemos a la logística como una cadena con muchos eslabones, que uno une al otro. No es que un tema es así, un tema es así, no. Cadenas logísticas completas. Hay operadores que te brindan todo el servicio logístico, todo, te brindan todo, no tienes que hacer más. El operador logístico te brinda todos los servicios, ya no tienes que... El problema, ¿cuál era antes? Que había que buscar un proveedor de tal aquí, un proveedor de tal otro allá. Hoy día no. Hoy día todo se contrata un solo día, con un solo operador. No hay que buscar más allá. Tenemos también que ver el contexto global de lo que estamos viviendo, ¿no? Primero, hemos pasado de una sociedad industrial a una donde prima el conocimiento, ¿no? Ya hoy en día, lo que le llaman de manera profesional el know-how, el saber cómo hacer las cosas, ¿no? Es un contexto global que se lleva en el transporte. ¿Por qué? Esto es más por un perfil profesional, ¿no? Un perfil profesional de saber cómo hacer las cosas. Tenemos que el factor principal para la innovación del comercio es el desarrollo de la tecnología, ya lo habíamos visto. Y el comercio internacional se ha convertido en un foco importante de desarrollo para los países. Y esto yo ya lo expliqué varias veces. Esto, en verdad, se lo explico a ustedes, se lo explico a todas las personas con las que tengo una conversación. ¿Por qué? Porque yo veo que hay mucho, nos hemos distraído un poco de esto, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que nos han hecho creer que el comercio exterior es malo, que es abuso, cuando no es así. El comercio exterior ha sido uno de los factores de desarrollo en los últimos 25 años en el Perú. Y el Perú en los últimos 25 años ha dado el adelanto más grande de su historia. Al Perú, lo veían muy bien, ¿no? Lo veían muy bien. Era sujeto de crédito, de buen crédito. Había inversionistas, proyectos mineros, sobre todo proyectos mineros, ¿eh? Proyectos de agroexportación, de asociatividad, ¿no? ¿Qué es asociatividad? Es cuando tú y yo somos productores de palta, ¿ya? Pero yo solo me sale muy caro exportar, a ti solo te sale muy caro exportar, nos asociamos. Hacemos una asociación y entre los dos, si buscamos a otros, exportamos como uno solo nuestros productos y nos dividimos la ganancia. La asociatividad en el Perú es un tema, mi tesis fue de asociatividad en la universidad, es un tema muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Yo hice sobre asociatividad de exportadores de aguaimanto, ¿no? De aguaimanto. Y es importante asociarse. Y cuando se asocian, se hacen uno, exportan, se reparten la ganancia. Ganancia quiere decir desarrollo, capital. Pueden invertir para seguir desarrollando. Y así hay exportadores que en los últimos 20 años
han crecido así, han generado trabajo, han generado vivienda para otros, ¿no? Uno ve la realidad en el norte, por ejemplo, sobre todo, y ve que, oye, plata, como dice a un candidato, no, plata como cancha, un montón de plata hay ahí, un montón de plata. Y el comercio se ha convertido en foco de desarrollo para el país. ¿Qué ha ayudado también? Los TLC. ¿Qué ha ayudado también? La bendita intervención del privado en los muelles norte y sur. Tú sabes que había un problema en el muelle del Callao. El muelle del Callao no podía recibir más carga. ¿Por qué? Porque el muelle del Callao, para aprender un poco, ¿no? En la cultura portuaria existe algo que se llama dragado. El dragado es la profundidad del mar, ¿no? A mayor profundidad del mar, o del fondo marítimo, hace que los barcos de mayor tamaño ingresen. Si el fondo marítimo es muy alto, está muy arriba, no pueden ingresar barcos de gran tamaño porque encallarían, ¿no? Chocarían con el fondo y se quedarían parados ahí. Algo como lo que ocurrió en el canal de Panamá, ya no sé si vieron, hace 2 semanas o 3, un barco se quedó atravesando el canal de Suez, perdón, no fue el canal de Panamá, fue el canal de Suez, en Egipto. Lo atravesó, el barco atravesó y no dejaba pasar a la gente de que un canal es estrecho, ¿no? Son 2 paredes por donde se pasa, donde va la nave. Este barco se quedó atravesado. No sabían cómo sacarlo. No sabían cómo hacer para sacarlo. Fue una labor titánica sacarlo y peligrosísima, pero se sacó. Tuvieron pérdidas como de $1.000 millones, ¿no? La empresa Evergreen. Entonces, ¿qué pasó con el muelle? Lo concesionaron. El Napo lo soltó. Dejó, ¿sabes qué? Voy a concesionar. Vino primero la árabe de los Emiratos Árabes Unidos, Dubai Port World, DP World. DP World, la llegada de DP World al muelle del Callao fue una revolución en todo sentido. En todo sentido. DP World llegó primero, modernizó el muelle. Construyó otra entrada del muelle, construyó otros ingresos, amplió el puerto, el muelle sur, hizo hicieron un tema de dragado al muelle, se hizo más profundo para recibir más barcos, se trajeron las nuevas grúas y, sobre todo, ¿qué hizo? Dio el primer paso hacia la digitalización de las operaciones. ¿Por qué? Porque dijo, oye, demasiado papel, demasiados papeles, demasiados trámites. Voy a crear una plataforma, yo DP World, voy a crear una plataforma donde puedas hacer tus operaciones en línea. No quiero ver papeles, quiero operaciones en línea. No quiero ver a tu gente acá, no hace falta que venga. Simplemente mándame un correo, yo te respondo y con eso solucionamos. No tienes para qué enviarme a nada. Y hoy en día las operaciones son así. Son así y eso, mucho antes de la pandemia del coronavirus, ¿no? Le ha servido a DP World para no parar operaciones. Y ha hecho que los otros operadores se copien de ese modelo para evitar el tema de movimiento de gente durante esta pandemia. Así como el muelle sur se modernizó, ENAPU vio eso y dijo, oye, y el muelle norte, el muelle más antiguo, ¿qué me hago? Y le dijeron, ¿qué me hago? Haz lo mismo, busca otro para que no haya un tema de que ellos acaparen todo, de acaparamiento, busca otro que te ofrezca lo mismo y que lo haga. Y apareció APM Terminals, ¿no? Que son las grúas azules del muelle más antiguo, y lo concesionó. Hoy en día APM también un golazo. Y eso ha permitido que el comercio en Callao mejore y que el Callao hoy en día sea el puerto hub de la costa sudamericana. ¿Qué es puerto hub? El puerto donde se distribuye toda la carga hacia los otros puertos vecinos.
¿no? Ahí se llama Puerto Hub. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que hemos visto? Bien, sigamos entonces. Pero no debemos olvidar que así como hay unas tendencias globales del comercio, el comercio, yo mucho que el transporte es la actividad fundamental del comercio. Quiere decir que las tendencias que también influyen en el comercio, influyen también en el transporte. Las tendencias que influyen en el comercio, influyen también en el transporte. Lo que habíamos visto en la diapositiva anterior son las tendencias del transporte. Ahora vamos a ver las tendencias del comercio internacional. El comercio internacional, dice, crece más rápido que el producto. El comercio internacional crece más rápido que el producto. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día la demanda de cosas, de productos, de mercancías fabricadas en el extranjero, crece más rápido que la producción. Es la tendencia del comercio. La demanda crece más rápida que la oferta. Hoy en día lo vemos. Todo el mundo necesita vacunas. Todo el mundo necesita vacunas. Pero ¿qué sucede? Que los productores de vacunas, los laboratorios, no se dan abasto. No se dan abasto para la producción de las vacunas. No se dan abasto. Y la oferta es más alta, la demanda es más grande que la oferta, ¿no? La estructura del comercio ha cambiado a nivel mundial. Claro, hasta hace, digamos, 50 años atrás, no existía la OMC, no existía la OMA, que ahora son los entes reguladores del comercio en el mundo, ¿no? Sobre todo la OMC. La estructura del comercio antes era un poco primitiva, un poco arcaica, ¿no? Se había quedado pues en las épocas de la burguesía, de la revolución industrial, ¿no? 100 años, 200 años atrás. La OMC llega a cambiar toda esa estructura existente del comercio, a dar una nueva estructura, una estructura más interesante, una estructura más fácil, más simple para los usuarios del comercio exterior. Existen productos diferenciados para mercados específicos, por supuesto. Tenemos una gran gama de productos, pero a veces utilizamos mercados específicos. Por ejemplo, el Perú tiene una gran gama de palta, de producción de palta, pero tiene mercados específicos. ¿Dónde manda Perú su palta? Europa. Muy raro que la mande a otro lado. ¿No? A Estados Unidos, ¿por qué no? Porque Estados Unidos tiene a su costado al otro gran productor de palta, que es México. Claro, que ellos no le dicen palta, le dicen aguacate, pero entre una palta y un aguacate, la única diferencia es el nombre, porque son lo mismo. Hay también, así como hay palta Hass, hay también el aguacate Hass, que es lo mismo, nada más que uno le llaman palta, otro le llaman aguacate. Mercados abiertos. La tendencia hoy en día del comercio es negociar todos con todos. Por ahí hay un trío de países campeones que creen que esto no existe, que están acá en América, ¿no? Está Cuba, los señores Castro, está Venezuela, el señor Maduro, y está Argentina, el señor Fernández. Ellos creen que negociar todo con todos no es bueno. Y están llevando a la ruina a sus países, ¿no? El Perú todavía vive un libre comercio, un mercado abierto, es capitalista, hacemos negocio todo con todos y no tenemos que pedirle permiso a nadie para hacer negocio. Si tú hoy día quieres empezar un emprendimiento de exportación o de importación, no tienes que pedirle permiso a nadie, simplemente sacas tu número de RUC y cumples con tus obligaciones de ciudadano, ¿no? Pagar impuestos, si es exportación no pagas nada, ya lo sabes, pero no tienes que pedirle permiso a nadie para negociar. No tienes que pedirle permiso a nadie. Agarras,
Oye, tengo un amigo en Estados Unidos que me quiere comprar artesanías. Agarras tus artesanías, te vas al centro de Lima, o si estás en el Cusco, mucho mejor, te vas al centro del Cusco, compras buena artesanía. Mira, yo te cuento algo, como esto en los mercados abiertos. Yo viví 3 años en Estados Unidos cuando era más joven, ¿no? Mi papá vive allá, me llevó a vivir con él, ¿no? Fui de manera legal, no fui residente allá. Viví un tiempo, ¿no? De mi mamá, bueno, tuve que regresar por unos temas personales. Cuando yo vivía allá, yo llevé un chullo una vez, ¿no? Un chullito, porque hacía frío, y yo siempre he dicho que mis raíces peruanas nunca me han avergonzado, ¿no? Llevé mi chullito, ¿no? Bien bonito. Y cuando estaba en la universidad, porque estaba estudiando en la universidad, viene una amiga de la India, ¿no? Hindú, y me dice, oye, qué bonito gorrito. ¿De dónde es? ¿De Perú? Sí, le digo, es de Perú. Oye, yo quiero uno. ¿A cuánto me lo vendes? Me dice. Y yo dentro de mí dije, bueno, a mí el chullito en Lima me ha costado 10 soles. No lo voy a, no, bueno, le venderé el cambio en dólares, pero te lo vendo a $3. Le digo, ¿qué? Me estás mintiendo. Mentira, eso mínimo $50 vale. Dije, ¿qué? Claro, si es una artesanía, te hecho a mano, ¿no? Se lo vendí a $20, creo. Pero la próxima vez que fui, ya me llevé como 10, 20 chullitos y los vendí. Para que veas, mira, hay una oportunidad de negocio, para que veas cómo estos productos peruanos son interesantes en el extranjero. Y para tú hacer eso no tienes que pedirle permiso a nadie, tienes que buscar simplemente un comprador en Estados Unidos y le exportas, vendes, ganas. Por eso en los mercados hoy en día, la tendencia en los mercados es mercados abiertos, salvo estos 3 loquitos que no quieren, bueno, pero lo demás es mercados abiertos, podemos negociar con todos, una tendencia del comercio. La nueva Organización del Comercio Mundial, la OMC, ya lo habíamos dicho en los títulos anteriores, y el nuevo regionalismo. Hoy en día se está viviendo, bueno, y ya está pasando de moda también, aunque no creas, el regionalismo. ¿Qué es el regionalismo? Los países que están cerca, ¿no? Que están cerca, que son de la misma región, se asocian para poder tener mejores políticas de comercio exterior, mejores políticas migratorias, mejores políticas arancelarias, mejores políticas comerciales. Un ejemplo también de esto fue la Unión Europea. Y creo que fue el primer ejemplo fue el Pacto Andino, ¿no? Pero en Europa fue el primer ejemplo de asociatividad. En el 2004, Pacto de Lisboa, Pacto de Roma, se funda la Unión Europea. Los países europeos lanzan una nueva forma de asociarse, de unirse. Se unen en una unión monetaria. Se crea un Banco Central Europeo. Se cambia la moneda, se crea el euro. Se unen. Y así han vivido casi, 15 años, ¿no? Hasta que el hijo pródigo, el bravo, el Reino Unido, la joya de la corona de la Unión Europea, ¿no? Porque son los que tienen ellos aún tienen una monarquía. Se sale. El Brexit se sale, dice, no, ¿sabes qué? Voy a someter a referéndum a mi población si está de acuerdo o no. El primer ministro no estaba de acuerdo, la población estuvo de acuerdo. El primer ministro, Cameron, ¿qué dijo? Yo no estoy de acuerdo, renuncio. Y renunció, y se fue. Y después vino Boris Johnson y todos los que están ahora. Y se salió el Reino Unido de la Unión Europea. Y ahora la tendencia es que ahora ya se quiere salir todo el mundo. Creo que ha pedido Croacia, me parece que también ha pedido otro país ahí que está por Alemania, no recuerdo el nombre. Ya han pedido salirse. ¿Por qué? Porque ya vieron que uno se salió y que no pasó nada, que no fue el fin del mundo, que no se cayó su economía, no se destruyó, no pasó nada. Entonces ahora, los otros, como ya vieron que no pasó nada, ellos también quieren salirse, ¿no? Este tema del regionalismo está cada vez en caída, y lo vemos en la comunidad andina, ¿no? Ya la comunidad andina no es la misma que antes, ¿no? Ya no se ve esa misma
esa misma idea de unión, ¿no? ¿Y por qué? También por tendencias políticas, ¿no? Ecuador y Bolivia han estado en manos de la izquierda de sus países, ¿no? Ellos son un poco más aislacionistas. Perú está en ese camino también. Bueno, Colombia con Duque tiene un tema más de derecha, pero bueno, son temas políticos que no vamos a tocarlos aquí. Y en el transporte tenemos que los sistemas de transporte a nivel mundial se están desarrollando en un marco de modernización y de nuevas tendencias, en un régimen de competencia en el que se prioriza la presentación de servicios eficientes, el desarrollo de economía de escala, la reducción de los costos y de los tiempos. Me quedo con lo último. Reducción de costos y tiempos. ¿Por qué? Hoy en día, la gente, los importadores, tú le dices, te lo doy en 10 días, ¿ya? Si tú se lo puedes hacer en 8, eso te lo va a agradecer. ¿Y cómo te lo va a agradecer? Te lo va a agradecer mandándote un correo dándote gracias. No, te lo va a agradecer dándote más operaciones. Así te lo va a agradecer, porque dice, oye, esto me han prometido en 10 y me lo han dado en 8, me han ahorrado 2 días de costo. 2 días de costo, ¿ah? ¿Sabes lo que es 2 días de costo para una empresa? ¿Cómo premian esta eficiencia más que eficacia? Porque también hay que hacer en los 8 días, pero hacerlo bien, ¿no? Eficiencia, eficacia, porque si solo eres eficaz y no eres eficiente, muerto. Entonces los dos, ¡pum! Lo entregas. Pero si tú le prometes en 10 y se lo entregas en 20, te matan, pues, se suicidan. Dice, oye, o sea, este me ha prometido, por eso también es importante ver temas de ser realistas con lo que ofrecemos. Porque hay gente, en verdad yo he visto, prometen el oro y el moro, pero no saben cómo cumplirlo. Y ahí está el problema, ahí está la situación adversa. Ya habíamos definido que el transporte constituye la actividad fundamental del comercio internacional, ya que sin el transporte no se completaría, no se llevaría a cabo el comercio internacional, que el comercio internacional presume la existencia de contratantes ubicados en diferentes países y cuya mercancía debe pasar por aduanas. Ya sabemos que tanto la mercancía que sale como la mercancía que ingresa tiene que pasar de manera obligatoria por aduanas. Si no pasa por aduanas, ¿qué cosa es? ¿Cómo se le llama a esa salida ilegal o ingreso ilegal de mercancías? ¿Cómo se le llama? Le hemos hablado un montón de veces. ¿Cómo se le llama? Contrabando. Me parece que había una pregunta, alguien levantó la mano. Si hay una pregunta, la pueden hacer en este momento. No, profe, yo levanté la mano para responder tu contrabando también. Espera, ¿puedes repetir por no te he escuchado? Ah, ya no, que yo levanté la mano para responder la pregunta esa Ah, que ya. hice. Ya, muy bien. Muy Contrabando. bien, gracias. Entonces, el contrabando, no es el contrabando, ya el malvado contrabando que destruye, ¿no? Uno piensa, sí, el contrabando entra chévere, no voy a pagar menos impuestos, no soy bacán. El contrabando destruye la economía, destruye a las personas que hacen el contrabando destruye, acaba. Malísimo, es un cáncer que se debe extirpar para poder desarrollar a nuestro país. Bien, son las 8, vamos al break. 8:15 regresamos. Ya, 8:15 regresamos para continuar con la clase. Ya tomen algo, yo sé que es un montón de texto, pero es importante desarrollarlo y tener este conocimiento para nuestra formación profesional. Gracias, regresamos en unos momentos.
Muy bien, vamos a continuar. Tenemos dentro del transporte, de esta actividad fundamental del comercio, diferentes modos de transporte, ¿no? Modos de transporte. Cada modo de transporte utiliza un medio de transporte para lograr su cometido, ¿no? ¿Cuál es el cometido del transporte? Pues en el comercio internacional, pues traer la carga, ¿no? Movilizar la carga de un país al otro, ¿no? Eso por eso hemos dicho, en la definición del transporte, la actividad esencial del comercio internacional, que supone que hay dos contratantes en dos países distintos y cuya carga debe ser traída para ser pasada por aduanas, ¿no? El principal de los medios de transporte, de los modos de transporte es el marítimo, ¿no? El marítimo utiliza el mar, utiliza a los buques. El transporte marítimo utiliza el mar como medio de transporte y a los buques, ¿no? El aéreo utiliza el aire y utiliza a los aviones, ¿no? Helicóptero, no, porque el helicóptero no recorre gran distancia, no recorre distancias cortas. Entonces no habría mucho. Quizás en un comercio fronterizo, ¿no? Pero no lo vamos a mencionar, mencionamos solo el avión. El fluvial utiliza los ríos. Mira ahí, ¿no? Ahí se ve una barcaza llena de contenedores en un río. Este tipo de transporte es muy común en la selva amazónica, en el río Amazonas, en Iquitos. Hay contenedores que llegan al Callao, se llevan hasta un punto donde se puede llegar a Iquitos y se colocan en barcazas donde son transportados. Me parece que hay una pregunta, adelante. Sí, profesor, en ese medio fluvial, ¿también usan BL o qué documento de transporte usan? No, el BL es el documento de transporte marítimo. Lo que podría ser en fluvial, podría ser una carta aporte, que es el documento que se utiliza para el transporte multimodal. Una carta aporte fluvial. Así como hay una carta aporte aéreo, una carta aporte terrestre, podría haber una carta aporte fluvial. Pero también hay que recordar que generalmente el fluvial se une al multimodal. Se une al multimodal. Entonces podríamos estar hablando de un documento de transporte multimodal también, pero no BL. El BL es solo para el marítimo, ¿no? Ahora, no, tampoco es que fluvial tampoco es que haya mucho, ¿no? Hay, pero no, tampoco es tanto. También tenemos la carretera. La carretera utiliza el camión, ¿no? El camión utiliza el camión, los camiones, estos vehículos rodantes, pues un camión, un furgón, ¿no? Puede ser un automóvil también. Por ejemplo, ¿no? Traemos una carga de Arica, la traemos en automóvil, ¿no? No hay mucho problema tampoco. Tenemos el ferroviario, que aquí en América no es muy común. Este tema ferroviario, ¿sabes dónde es más común? En Europa. ¿No? En Europa, tú sabes, había una propuesta de no sé qué candidato vi, de hacer un tren, ¿no? Para poder realizar este proyecto europeo al Perú, ¿no? No recuerdo que uno de los candidatos fue para desarrollar un tren, ¿no? Un tren de la costa, me acuerdo que para unir Tumbes y Tacna. ¿Por qué? Porque en el Perú no hay cultura ferroviaria. Y la cultura ferroviaria es buena, ¿sabes por qué? Porque el tren puede correr, pues el tren, esos tren bala, no sé cómo, no sé si ustedes han subido al tren eléctrico, ¿no? Que en 20 minutos lo tomas en la estación Grau y en 20 minutos llegas a Villa El Salvador. Golazo, pues, imagínate que hagas eso bueno, no va a ser en 20 minutos, pero ponte 2 horas de acá a Tumbes. Desarrolla el comercio. Así se desarrolla el comercio en Europa. En Europa, el comercio está fuertemente desarrollado entre los países cercanos porque tienen una red ferroviaria muy grande. Es más, cuando tú, si algún día, bueno, yo no he tenido la oportunidad, espero tenerla pronto, de viajar a Europa, ¿qué sucede? Llegas a Europa, llegas a Madrid, ¿no? Llegas a Madrid, conoces Madrid, tomas tren, si no quieres viajar en avión para ver el paisaje, no tomas tren a Barcelona. De Barcelona puedes tomar tren a París.
de París a Roma, y así te vas conociendo las capitales, y es bonito viajar en tren, pues, ¿no? Porque ya no estás en el avión, estás en el aire, ves nubes nomás, ¿no? En el tren ves paisajes, ves ciudades por las que pasan, ¿no? Es más interesante. En Europa, ¿no? Europa está muy desarrollada por el tema de ferroviario. En América no hay mucho esta cultura de ferroviaria, ¿no? Por eso que tampoco no es muy desarrollado. Y es más, no van a ver. Es más, te cuento algo. En los Incoterms 90, en los Incoterms 1990, había un Incoterm que se llamaba, así como hay un Free on Board que es libre a bordo, había uno que era libre en vagón, ¿no? Libre vagón. Y ese era ferroviario, ¿no? Porque ¿cuándo se liberaba la carga? ¿Cuándo transmitías la responsabilidad? Cuando la carga era subida al vagón del tren. ¿No? Ya en los Incoterm 2000 y 2010 se eliminó el franco vagón, ¿no? Ya, hoy día ya no se utiliza, ¿no? No, está ahí, pero ya no se utiliza. Y el multimodal, que es la combinación, ¿no? Cuando usas más de un medio de transporte o modo de transporte para transportar la carga, multimodal, ¿no? Utilizas una parte terrestre, otra parte marítima, luego terrestre, luego aéreo, puedes combinar, ¿no? Incluso puedes mezclarlo con fluvial, en una parte marítima, por ejemplo, las cargas que van a Iquitos, ¿no? Llega al Callao Marítima, del Callao salen en carretera hacia Iquitos, se llega a un punto donde se embarca la carga en las barcazas y por barco llega a Iquitos, porque a Iquitos, por ejemplo, solo se puede llegar de dos formas, ¿no? Saben que a Iquitos no se puede llegar por tierra, ¿no? A Iquitos, una, se llega por río, por balsa, o dos, se llega por avión. No hay otra forma. No hay otra forma de llegar a Iquitos. Entonces, ¿qué hacen los camiones? Llegan hasta un punto donde se puede ir, donde hay carretera, descargan el contenedor, se suben a estas barcazas y así llegan a la ciudad de Iquitos, que tiene mucha importación, la selva, tiene mucha importación de todo lo que son motos, repuestos para motos, ¿no? Hay mucho comercio con Colombia. La selva tiene mucho comercio con Colombia, tiene comercio con Manaus, bueno, pero es más para la parte de Madre de Dios, ¿no? Pero también es selva. Tiene mucho comercio con Manaus, con Brasil, ¿no? Ahí hay un polo de desarrollo interesante que no se ha visto porque ha parecido que no es atractivo, pero que a mi punto de vista es un polo de desarrollo muy importante, sobre todo para estas regiones que son pobres, ¿no? Que son regiones pobres. Vamos a ver algunas actividades, como estamos viendo operativa, tenemos que conocer algunas actividades logísticas relacionadas al transporte, ¿ya? Algunos conceptos que tenemos que manejar, antes de desarrollar algunos de los medios, porque no vamos a desarrollar todos. Vamos a desarrollar 3 o los 2 más importantes, ¿ya? Pero hay que conocer esas actividades logísticas. ¿Y por qué son relacionadas al transporte? Porque tienen que ver con la forma en que vas a transportar esa carga. Cómo va a subir al barco, cómo va a bajar del barco, cómo se va a transportar. Vamos a ver. La primera que vamos a estudiar es la unitarización de la carga. Unitarizar la carga. ¿Qué quiere decir esto? Carga que está dispersa, la juntamos, la volvemos una. No abriendo las cajas y metiendo todo en una sola caja, no. Sino, por ejemplo, una forma de unitarizar. Tienes 20 cajas dispersas y las quieres tener juntas. ¿Qué haces? La conviertes en un bulto, ¿cómo? Agarras una parihuela de madera, la pones en el suelo, montas las cajas de manera ordenada y la forras con plástico, con el stretch film. ¿Qué has hecho ahí? Has unitarizado. Las cargas que eran 10, 20, lo has juntado en un bulto, lo has embalado y lo has convertido en uno. ¿Esto para qué? Primero, por seguridad, para que tu carga no esté pues, tirada una por aquí, una por allá, ¿no? Todo junto. 2, también tema espacio, ¿no? Obviamente, si las cajas están dispersas, ocupan más espacio que estando juntas. Si están juntas, ordenadas, ocupan menos espacio que estén todas dispersas por todo el contenedor. A esa operación se le llama unitarización y es importante para el tema del comercio exterior. ¿Por qué? Primero, espacio.
Segundo, seguridad. Tercero, costos. Espacio, ¿por qué? Porque al ser uno, ya te lo expliqué, ocupa menos espacio en el contenedor o en la bodega del avión o en la bodega del camión, por donde venga. Dos, seguridad. Al estar junto y estar embalado, es más difícil que alguien lo robe. Y si vemos, que está violentado el plástico o lo que lo llamamos embalado, ya nos hace pensar que puede haber habido un tema de robo, un tema de suplantación, un tema de que nos han sembrado la carga, ¿no? Puede ser. Y tercero, habíamos dicho también tema de costo, ¿no? Obviamente, que si ocupa menos espacio, está más seguro, incurres en menos costos. A eso se refiere la unitarización. La segunda actividad logística son las inspecciones en embarque. ¿Por qué se llaman inspecciones en embarque? Estas no son inspecciones de aduanas, ¿ah? No son inspecciones de aduanas. Son inspecciones que tú puedes solicitar para tener certeza de lo que están embarcando. Tú puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? A mí no me está quedando claro los documentos que me manda mi proveedor. ¿Qué puedo hacer? Contrato a unas empresas que hay, aquí en el Perú, por ejemplo, existe Bureau Veritas, ¿no? Existe Macroconsult, existe bueno, hay varias, me acuerdo esas dos. ¿No? SGS es otra. Las contratas, ¿para qué? Para que hagan inspección en embarque. Vayan al puerto donde se embarcan, pero al puerto, esas empresas tienes que contratarlas allá, pues, en origen, ¿no? Yo te hablo si alguien quisiera contratarlas acá en el Perú. Va la empresa y verifica lo que se embarca. Verifica, ya no solo el tema documentario, sino verifica, va y revisa. Oye, se embarcaron 20 bultos con tales características, con tanto peso. Esas son inspecciones en embarque. Esto también sabes para qué sirve, para cuando son graneles. La carga a granel, su nombre lo dice, viene a granel, viene suelta. Por ejemplo, el maíz, ¿no? El maíz, cuando compras maíz, eso viene en la bodega del barco suelto. Viene suelto y así se trae. Tú sabes todas las pérdidas que puede tener esa mercancía que viene suelta, si es a granel, puede perderse, la pueden contaminar, puede haber tema de roedores, hay un montón de cosas que podrían malograr la carga. Y por eso es importante para este tipo de cargas, y bueno, y para lo que decía también el importador, si lo puede pagar, verificar la carga cuando sale del puerto de embarque, no es importante. Las formalidades aduaneras, creo que acá no tenemos mucho que hablar, ya sabemos que las formalidades aduaneras se deben cumplir, porque si no se cumplen, estamos incurriendo en contrabando. Tenemos el transporte interno principal y de evacuación. ¿El transporte interno cuál es? Es el que lleva la carga desde el almacén del fabricante o de donde te la han entregado hacia el puerto. Y será también la que haga en destino el transporte que lleve la carga desde el puerto hacia tu almacén. A eso se le llama transporte interno. Los gastos de transporte interno se le conocen como gastos inland o pick-up. Denme un segundo, por favor. Perdón. El transporte principal, ¿a qué se refiere? Al propio transporte internacional, ¿no? El transporte internacional se puede dividir en interno, principal y de evacuación. El interno es el que lleva la carga del almacén al puerto o del puerto al almacén. El principal es el propio transporte internacional, el que lleva la carga de puerto a puerto. Y el de evacuación es en caso pues suceda un desastre natural, suceda un robo, el barco en calle, esas situaciones que se pueden dar dentro del proceso de transporte internacional. La carga y estiva, ¿no? La carga es, el nombre lo dice, es el proceso de subir la carga al barco, ¿no? Cargarla. Y la estiva, estivar, es el proceso de acomodarla, ¿no? La carga es el hecho de subir la carga. Y la estiva es el hecho de acomodarla.
No solo para un contenedor, no puede ser para un bulto, puede ser para una caja, puede ser para una máquina, ¿no? Los estibadores. A veces uno dice, no, el estibador, cualquier persona puede estibar. Cualquier persona lo puede estibar. Al menos en comercio internacional, no. El estibador tiene que saber cómo va a colocar la carga. Ponte, te hago un ejemplo. Tienes un contenedor donde hay cajas de copas de vidrio. ¿No? Al vidrio, sabes que el vidrio no lo puedes ni hacer un movimiento muy brusco porque lo rompe, pues. Entonces, lo pones abajo de todo lo que encima le pones contenedor de sacos de arroz, le pones maquinaria y todo lo dejas abajo. ¿Qué pasa con el contenedor? Recibe todo el peso, recibe todos los movimientos que están arriba y se comienzan a golpear y se comienzan a romper las copas. ¿No? Esos contenedores de vidrio que hay que hacer, tienen que ponerlos encima. ¿Y quién maneja esa terminología? Los estibadores. ¿Por qué? Porque estos contenedores tienen, como uno no sabe lo que hay adentro, ¿qué pasa con estos contenedores? Tienen en las puertas, tienen infografías, así como los octógonos, ¿no? Que hay en las bolsas de los productos que son dañinos para la salud. Hay infografías donde se ve que es producto frágil. Por ejemplo, la infografía de que hay productos de vidrio es una copa rota, ¿no? Una copa rota. Tú ves eso en una caja o en un contenedor y tú sabes que ahí hay vidrio. Que ahí hay vidrio, tú sabes. Eso lo maneja todo el mundo, ¿no? Pero también hay temas de mercancías peligrosas, mercancías explosivas, mercancías que son dañinas para la salud. ¿No? Entonces, eso hay que tener cuidado cómo se carga y cómo se estiva. Lo mismo al revés, la desestiva y la descarga. La desestiva es acomodar la carga para que sea bajada del barco y la descarga es bajarlo pues, del barco, no descargar. El manipuleo de la carga en origen y destino. ¿Ya? Estos temas de manipuleo son temas que cobran los puertos, ¿ya? Porque la carga, al ser descargada, tiene que ser manipulada, ¿no? Tiene que venir la grúa del puerto, bajar, tomar la carga, subirla y bajarla al puerto, ¿no? Eso también es una operación. Y por último, el seguro del transporte internacional, que lo vamos a ver un poquito más adelante en las diapositivas. Tenemos en primer lugar el transporte marítimo. El transporte marítimo, ¿no? Dice, es el medio de transporte de personas o cosas que utiliza el mar como forma de comunicación. ¿No? Ahí en vez de decir cosas debe haber dicho mercancía, ¿no? De personas o mercancías. Que utiliza el mar como forma de comunicación, el mar. Solo el mar, por eso se llama marítimo. ¿Qué ventajas tenemos en el modo marítimo? Vamos a hacer un análisis de ventajas y desventajas. Ventajas. Brindan tarifas más económicas. Brindan tarifas más económicas. 2. Se pueden transportar grandes volúmenes y peso. Mira, primero, brindan tarifas más económicas. Segundo, se pueden transportar grandes volúmenes y peso. Desventajas, también tiene sus contras. Es el modo de transporte lento. Es muy lento. Ya vimos, de China al Callao, 45 días. Como máximo, 45 días. Puede ser menos, o sea, pues, he visto hasta de 30 a 32 días. Pero ya, igual, que sea 30 días ya es un mes. Demasiado. Se ejerce un manipuleo bruto. ¿Por qué un manipuleo bruto? Porque los contenedores, así sepas que los que se rompen, que los que son más frágiles van arriba, se ponen uno encima del otro. Uno encima del otro, uno encima del otro. No hay un manipuleo detallado, es bruto, porque uno encima del otro, uno encima del otro. Se utiliza embalaje más caro. A ver, ¿por qué en el marítimo se utiliza embalaje más caro? A ver, ¿alguien lo sabe? ¿Por qué en el marítimo el embalaje será más caro? ¿Por qué en el marítimo el embalaje será más caro? A ver. Por el volumen. ¿Perdón?
No. ¿Por qué? El marítimo, ¿en qué embalaje tiene? Que se tiene que alquilar. Hay un embalaje que tiene el marítimo que se tiene que alquilar. El ¿cómo se llama? El container, el contenedor. Marítimo no puede venir la carga así a diestra y siniestra suelta. Tiene que venir en contenedor. Por ende, alquilar el contenedor ya eleva el costo. En aéreo no tiene que venir en un contenedor. En aéreo tu caja lo forras y sube al avión. En el marítimo tienes que tener el contenedor, que puede ser un contenedor compartido, como puede ser un contenedor full. Eso depende de lo que estés trayendo, ¿no? Tiene que haber un contenedor. Carga que no viene en contenedor, pues se carga a granel o mercancía de gran dimensión. Eso puede ser que no venga en contenedor. Pero es más caro porque para la mayoría de cosas sí necesitas el contenedor. Y alquilar un contenedor no es barato. Y segundo, que el tema del contenedor ya tienes tema de almacenaje y tema de sobreestadía. Peor todavía. Por eso utilizo siempre el marítimo, a pesar de que la tarifa de transporte es más económica, el embalaje es más caro. Tiene frecuencias muy espaciadas. No todos los días llegan naves al Callao. No todos los días zarpan naves del Callao. A veces es cada 15 días, cada semana, puede ser cada mes. No es tan fácil. Y el marítimo tiene una desventaja grande, que está sujeta a embargos. Te cuento algo. Cuando tú tienes un despacho marítimo, ¿ya? Tu carga siempre está al amparo. Estamos hablando del tema comercial, ya no estamos hablando del tema aduanero, el tema comercial. La carga siempre la va a tener en custodia un responsable que responde a la naviera, a la empresa de transporte. Este responsable no te va a entregar la carga así ya esté liberada por aduanas, porque aduanas ahí no se mete. Aduanas cumple su tema legal y tus temas comerciales arréglalos tú. Yo ya te autoricé. Si el almacén por temas comerciales no te da la carga, es un problema del almacén. El almacén puede decidir no entregar la carga. ¿Por qué? Porque no ha comprobado que tú ya no le debas nada a la naviera. Porque la naviera se asegura. Oye, ya llegó tu carga, ya, págame. ¿Cómo se le llama a eso? A eso se le llama pagos de visto buenos. Son los pagos de visto bueno. Los pagos de visto bueno son aquellos pagos que se hacen para liberar una carga del almacén aduanero. Si tú no pagas en el almacén aduanero, no te van a dar la carga. Tienes que pagar primero. A eso se le llaman los famosos pagos de visto bueno, que ustedes lo deben haber visto en algún momento. Denme un segundito, por favor. Muy bien. Disculpe, me he escrito del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no pagas la carga, si tú no pagas lo que le des a la naviera, la carga puede ser, ok, para lo que me debes, como no te voy a dar tu carga, me la voy a quedar yo hasta que me pagues. Esto no sucede en el aéreo, por ejemplo, pero sí sucede en el marítimo. No, la carga se la queda. Y eso por eso hay que tener bien mapeado todas aquellas operaciones que relacionadas al comercio exterior, porque son necesarias. Todos los gastos que vas a tener, porque te puedes meter en un problema. Tenemos acá, aquí les he dejado los tipos de barco que existen, ¿no? Existen los buques de carga general para carga suelta, no unitarizada, no consolidada, sin pared y sin contenedor, ¿no? Y para carga unitarizada. Esos son los buques que traen la mayoría de la carga los que más mueven. Tenemos a los buques tanques o tankers para carga a granel líquida. Estos traen petróleo, traen gases,
traen aceite, por ejemplo, químicos, ¿no? Tenemos los bulk carriers o los graneleros, que son buques que tienen grandes bodegas, son grandes bodegas donde pueden ingresar, donde pueden entrar, pueden cargar su mercancía a granel, ¿no? Ahí cargan su mercancía a granel. Tenemos también los buques portacontenedores, ¿no? Que son los que traen exclusivamente contenedores, y miren su capacidad en TEUs. TEUs quiere decir 20 feet equivalent unit. Eso, 20 feet equivalent unit en español es la unidad equivalente a un contenedor de 20 pies, ¿no? Así se mide, por contenedores de 20. Que no solo traen contenedores de 20, también traen contenedores de 40, pero se mide por TEUs. O sea, un contenedor de 20 es un TEU. Un contenedor de 40 son 2 TEUs, ¿no? Pues el doble. Es un tema, cómo miden el tema de los contenedores. Tenemos los buques roll-on, roll-off, son los rorros, ahí se le conoce como los rorros, que son los buques donde vienen los automóviles, por ejemplo. Tienen dentro de los buques, tienen grandes almacenes dentro del buque, donde están los carros. Los carros llegan al puerto y comienzan a bajar del buque, van los pilotos, van los choferes al barco, y de dentro del barco sacan los carros para llevarlos al almacén. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ir al Callao, van a poder ver esta operación interesantísima, muy interesante. Tenemos los buques para transporte de barcazas, ¿no? Que son los que están cerca al puerto para remolcar a los barcos, ¿no? El barco llega a la bahía y para que pueda entrar derechito al muelle, hay un buque remolcador que se le conecta y se jala, ¿no? Como que se atrae al muelle. Como segundo transporte importante, tenemos el transporte aéreo. Ya sabemos que el transporte aéreo utiliza el aire como forma de comunicación, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Tiene más ventajas que desventajas. Vamos a ver cuáles son. Seguridad. Menor exposición al pillaje. ¿Por qué seguridad? Porque el transporte es rápido, máximo de 2 días, cuando hay transbordo, no cuando hay cambio de nave. Es rápido. En el barco se va a tirar 45 días de China. En el aéreo, 2 días. Más rápido. Expones menos la carga. Disminución del riesgo de cambio, de que te cambien la mercancía, porque como va a ser rápido, es muy difícil que te cambien la mercancía. En 45 días en el barco, tienen hasta para pensar cómo hacer para cambiarte la carga. Y hemos visto cómo muchas veces, incluso sin romper los precintos, los seguros, se ha sembrado carga. Incluso así, tenemos la disminución del riesgo comercial. ¿Por qué disminución del riesgo comercial? Porque hay temas de tarifas, que también está el último. Vamos a dejarlo para explicarlo con lo último. Mayor puntualidad y rapidez en las entregas. Obviamente, tú sabes cuándo llega un avión, sabes cuándo hay vuelos. Los vuelos salen todos los días. Por ejemplo, antes de la pandemia, si queríamos viajar a Santiago, desde Lima, teníamos creo que 8 vuelos. Todo el día había vuelos a Lima. Si tú quieres mandar de Lima a Santiago, si tú quieres mandar una carga a Santiago, tenías 8 vuelos en el día para mandar la carga, por ejemplo. Y lo último que va relacionado con la disminución del riesgo comercial es la diversidad de tarifas sin mayores ajustes. ¿Qué sucede en el marítimo? En el marítimo hay un problema. La carga sale de un puerto, ¿no? El día de hoy, por ejemplo. Hoy día saben que el dólar ha subido, ¿no? Está en 3.77, por no decir 3.80. Mañana dicen que puede llegar a 3.90 y que puede llegar a 4, ¿ah? Por toda la situación que está viviendo el país. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Si, por ejemplo, hoy día yo cobré un flete, ¿no? Te lo cobré en dólares, te lo facturé en dólares, pero lo voy a cobrar en soles, por ejemplo. Si lo pago hoy día, será 380 soles, ¿no? Pero si lo pago mañana, que subí el tipo de cambio, ya no va a ser 380, va a ser 400, una diferencia de 20 soles. Esos 20 soles no se van a caer en el aire, tienes que ajustarlo. Entonces, esas son esta diversidad de tarifas sin mayores ajustes, porque como es de un día para otro, es difícil que sea tan excedente ese tipo de cambio. No es una situación atípica como la que estamos viviendo, esto no se vive siempre. Pero podría ser que
En 45 días es más seguro que sí haya habido un aumento en el tipo de cambio y sea necesario ajustar la tarifa. Pero en 2-3 días es más difícil. No, en 2-3 días es más difícil, por eso que es disminuye el riesgo comercial y disminuye los ajustes en las tarifas. Pero como todo tiene sus desventajas. Las mercancías en el aéreo son seleccionadas. No cualquier tipo de mercancía puede viajar en aéreo. No viajan mercancías peligrosas, no viajan explosivos, no viajan baterías. Baterías, las pilas no pueden viajar en un avión. No pueden. ¿Por qué? Porque cuando el avión se eleva, ¿no? Cuando el avión se eleva, hay una presión. Una presión, es por eso que las cabinas de los aviones son presurizadas, para evitar que a la hora que el avión suba, todo se haga como un papel y se arrugue y te ahogues, ¿no? Eso se llama presurizar una cabina. Pero la presurización puede también fallar. Es por eso que yo no sé, los que han viajado en avión, cuando ustedes van a viajar siempre les recomiendan, no les piden que apaguen los celulares. ¿Por qué? Para evitar que la presurización falle y explote la batería y te pueda hacer daño. Y más, yo te digo una pregunta. Si tú estás en un avión y escuchas una explosión, ¿te vas a quedar tranquilito sentado en tu asiento? Si tú estás en un avión y escuchas una explosión, te vas a quedar sentadito en tu asiento bien tranquilo. No te vas a quedar tranquilito. Te va a dar miedo, te va a asustar. Entonces, las desventajas en el modo aéreo, las mercancías, ya dijimos, son seleccionadas, no se admite carga a granel, ¿no? Y la gran desventaja del modo aéreo es que como es más rápido, es mayor el costo del flete. A ver, me preguntan, y si quiero direccionar mi carga, a ver, es un tema ya de otras cosas, ¿no? A ver, si quieres direccionar, tú decides a dónde direccionar tu carga, ¿no? Procedimiento no te lo voy a decir, ¿no? Pero tú decides a dónde direccionar tu carga, ¿no? Y el visto bueno es el pago que haces a la línea naviera por los servicios que te ha brindado. Puede ser a la línea naviera, puede ser al agente marítimo, puede ser al agente de carga, ¿no? Es todos los pagos que ahí está el flete, está el THC, está el gasto de documentación, ¿no? Una vez tú haces el pago, la naviera te da el visto bueno y con eso puedes retirar tu carga del almacén. Es más que todo un pago, más que todo un trámite que se hace para que tu carga en marítimo, solo en marítimo, entonces dice solo en marítimo, para que el almacén te libere la carga y te la puedas llevar a tu almacén o al lugar donde tú decidas, ¿no? Eso es el pago del visto bueno. A ver. Acá tenemos los documentos según modo de transporte. El marítimo es el BL, el Bill of Lading. El aéreo es el Airway Bill, la guía aérea. El terrestre es la carta aporte terrestre. El ferroviario es la carta aporte ferroviaria. Y el multimodal es el documento de transporte multimodal. ¿No? Aquí también debería haber el lacustre, podría ser. Yo lo que pienso es que la carta aporte es como el comodín. No, para los medios que no tienen propiamente dicho, como el aéreo marítimo, un documento de embarque, se utiliza la carta porte. El documento de embarque, BL, Bill of Lading, es el documento representativo del transporte marítimo, ¿no? Evidencia el contrato de transporte. Si tú quieres ver una representación gráfica del contrato de transporte que habíamos visto, lo vas a poder ver en la parte de atrás del BL. La parte de atrás del BL tiene una letra chiquitita. Los que han visto un BL pueden dar fe de eso, ¿no? Esas letras chiquititas que están atrás es el contrato de transporte. Constituye el recibo de la mercancía embarcada. Es por eso que un BL nunca se emite antes de embarcarse. Los BLs siempre son